Estoy a punto de mostrarte por qué Pie Grande es mucho más que un simple simio no descubierto. Nunca pensé que diría esto, pero he llegado a la conclusión, aunque de manera renuente, de que el lado paranormal del Sasquatch no puede ser ignorado, y definitivamente hay algo de cierto en eso. ¿Qué demonios fue eso? ¿Viste eso? Sam ha estado viendo qué es eso por ahí. ¿Qué demonios es eso? Algo despegó justo ahí. ¿Viste eso? Pero la parte más loca, al menos para mí, fue mi propio encuentro en septiembre de 2024, ese donde grabé un gruñido profundo que resonaba por el bosque en la noche. Bueno, resulta que puede que no solo haya sido sonido lo que grabé esa noche. Verán, un año después, mientras revisaba ese mismo material cuadro por cuadro, capté algo en video que totalmente pasé por alto en persona. Un breve destello de luz rojiza, y venía exactamente de la misma dirección de donde provenía el sonido. Fue tan rápido que lo pasas por alto, a menos que lo estés buscando, y definitivamente yo no lo estaba. Ese destello no debería haber estado ahí. No eran faros, ni un fallo de la cámara, ni ninguna fuente de luz que pudiera ver de ningún tipo, y aún así, ahí estaba el destello, claro como el día en la grabación. Y cuando lo alineé con las formas de onda de audio del gruñido que grabé esa noche, el sonido y la luz coincidieron exactamente en los mismos cuadros. Bueno, chicos, me voy de aquí. Ahora, no estoy diciendo que Pie Grande disparó un rayo láser o se teletransportó fuera del bosque, pero sí digo que algo pasó, y yo, por mi parte, no puedo explicarlo. Y sinceramente es inquietantemente similar a lo que cientos de otras personas de todos los ámbitos de la vida han descrito sobre sus encuentros con Sasquatch. Y junto con el Sasquatch había orbes sobre sus cabezas y a su alrededor. Bolas de luz flotando alrededor de la casa, un amplio color naranja, Luces sobre él. agua. Dos diferentes, separadas, brillando. Luces. Pero antes de hablarles más sobre mi grabación y lo que creo que realmente podría significar, retrocedamos un segundo. Si alguna vez has pensado en Pie Grande simplemente como un simio no descubierto, estoy a punto de mostrarte por qué esa explicación por sí sola no basta para explicarlo. Amigos, si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse a Cabin in the Woods. Eso ayuda a que estos videos tengan éxito para que yo pueda seguir haciéndolos. Vamos a analizar detenidamente a algunos testigos creíbles y con los pies en la tierra de Pie Grande, algunos de los cuales conocen la naturaleza mejor que casi nadie y que han visto cosas que no pueden explicar. Y te miraré directo a los ojos, te lo digo. Pase lo que pase en estos bosques, no lo tomes solo por lo que puedes ver, porque hay mucho más en lo que no puedes ver. Definamos rápidamente exactamente a qué me refiero con Pie Grande paranormal, también conocido como el woo-woo, definiendo el fenómeno. No estoy hablando de fantasmas con sábanas blancas ni de efectos especiales de Hollywood aquí. Estoy hablando del lado extraño de Pie Grande. El lado que francamente nadie quiere tocar porque suena tan imposible. Hasta que te pasa a ti, claro. Cosas como esferas luminosas flotando entre los árboles momentos antes de un avistamiento de Sasquatch. O una criatura que parece desvanecerse a mitad de paso en un destello de luz, como si acabara de salir de la realidad o algo así. O ese fenómeno súper extraño de comunicación mental que experimentan los testigos, donde escuchan una voz, no con sus oídos, sino dentro de sus cabezas. Algunos testigos hablan de distorsión por calor, con el aire distorsionándose alrededor de objetos o de seres invisibles, como en la película Depredador. Otros dicen que los aparatos electrónicos de repente dejan de funcionar. Las baterías se descargan al instante, o lo más aterrador, sienten una vibración en el pecho justo antes de que algo aparezca. Ahora, permítanme ser claro. Si solo fueran una o dos personas locas diciendo este tipo de cosas, lo ignoraría, y sinceramente lo he ignorado durante mucho tiempo. Pero la incómoda verdad es que no se trata solo de una o dos personas. Veíamos esas luces blancas allá afuera y simplemente no teníamos idea de qué eran. He visto esferas en el bosque, pequeñas luces amarillas que simplemente rebotan juntas. Esto es interesante. Estos mismos detalles, luces, energía, teletransportación, comunicación mental, aparecen una y otra vez en cientos de informes independientes a lo largo de décadas y en distintos continentes. A menudo de personas que nunca se han conocido entre sí y que ni siquiera creen en lo paranormal, al menos hasta que esto sucede. No creo en los fantasmas, pero lo que vi fue un fantasma, fue algo. No estaba triste, no tenía miedo, no sentía
Nada, pero no podía dejar de llorar. Y eso fue lo que me llevó a hacer la pregunta que terminó cambiando las cosas para mí. Si tantas personas están describiendo las mismas cosas imposibles, ¿estamos realmente seguros de que son imposibles? Bueno, chicos, me voy de aquí. Mi encuentro en la isla de Vancouver. Así que volvamos al fenómeno extraño que grabé en video. En septiembre de 2024, mi esposa, mi hija y yo estábamos de vacaciones en la isla de Vancouver, Columbia Británica, en la costa oeste de Canadá. Honestamente, solo se suponía que sería un viaje familiar divertido, playas, senderismo, simplemente desconectarnos un rato. No entraré en todos los detalles aquí, ya lo he hecho en otros videos, pero básicamente las cosas empezaron a ponerse raras para mí cuando una piedra fue lanzada con una velocidad increíble hacia mi hija, mientras estábamos en una playa remota y boscosa, desde un parche de bosque en lo alto de un acantilado donde no podía haber ninguna persona. Esa misma noche salí a caminar solo por esos mismos bosques. Lo sé, probablemente no fue mi mejor idea, pero la curiosidad siempre ha sido una mala costumbre mía. De hecho, incluso nos habían advertido sobre esos bosques en particular. Los lugareños nos dijeron, si caminan por ahí, manténganse atentos. Así que por supuesto fui a caminar ahí. Naturalmente tenía mucha curiosidad por esa advertencia críptica que nos dieron, así que llevé mi iPhone conmigo y estuve grabando al azar mientras caminaba, con la linterna del teléfono encendida. Y fue entonces cuando lo escuché, un gruñido profundo y bajo. Y también estaba cerca, tal vez a unos 50 metros de distancia. Se sentía demasiado cerca. También se oía con mucho peso, como si fuera algo grande. Mi primer pensamiento, como era de esperarse, fue un oso, pero sinceramente no sonaba realmente como un oso. He escuchado osos antes. Tenemos muchos por aquí donde vivo. Y sí, esto no sonaba así. Está bien, chicos, me voy de aquí. Me siento tonto por perder los nervios tan rápido, pero escuché un gruñido profundo y fuerte en el bosque de allá hace un par de minutos. Recuerdo que me quedé parado ahí unos segundos. Mi corazón latía con fuerza. Empecé a sentir que el sudor me corría por la frente, aunque era una noche fresca, solo esperando que pasara algo. Mirando hacia el bosque espeso y oscuro con la linterna débil de mi teléfono, tratando de ver cualquier señal de movimiento en la dirección de donde vino ese gruñido o rugido. Pero no pude ver nada. Más tarde llegaría a ver a Pie Grande en esa misma zona del bosque a la luz del día, al día siguiente. Pero de nuevo, esa es otra historia, ya la he contado muchas veces en otros videos. Esta vez quiero enfocarme en lo que noté en las grabaciones de esa noche en la que escuché y grabé el gruñido. Así que, como dije al principio del video, estaba revisando este clip, haciendo investigación para otro video, de hecho, y esto fue hace poco. Y fue entonces cuando noté este destello de luz rojiza, algo circular y tenue, pero definitivamente visible. Y, curiosamente, vino de la misma dirección de donde parecía venir el gruñido. Como mencioné, en ese momento, mientras todo esto sucedía allá en la isla de Vancouver, ni siquiera noté el destello. Creo que de hecho estaba mirando hacia abajo en ese instante, a mis zapatos o algo así. Estaba tratando de no tropezar con toda la vegetación, raíces y piedras en el suelo del bosque, pero la cámara captó lo que mis ojos no vieron. Pero tenía que haber una explicación lógica, ¿verdad? Eso fue lo que pensé, y la primera explicación que se me ocurrió fue, es solo un reflejo del lente, pero aquí está el asunto. De hecho, soy videógrafo profesional, literalmente, es a lo que me dedico. Y he grabado muchos videos antes con el mismo iPhone 15 Pro Max que estaba usando esa noche. Lo creas o no, uso mi iPhone para muchas grabaciones profesionales. Las cámaras de los teléfonos modernos son así de buenas ahora, pero eso es un tema aparte. El punto es que sé cómo se ven los reflejos del lente, y esto no era uno de esos. Lo que era una fuente de luz en algún lugar allá entre los árboles. ¿Podría haber sido tal vez una cámara trampa con su luz infrarroja activándose justo en el momento en que escuché el sonido? Posiblemente, pero no hay absolutamente nada en este tramo específico del bosque, al menos de ese lado del camino. No hay cabañas, ni campamentos, ni refugios de caza, ni caminos madereros, solo hay árboles. De hecho, llegué al punto de contactar a algunos de los lugareños de esa zona, tratando de averiguar si podría haber habido una cámara trampa instalada ahí.
Pero hasta ahora no hay pistas, y cuando alineas ese momento, el destello, el sonido y el tiempo en que ocurrió, con las docenas de reportes de personas que han visto luces y esferas en relación con Sasquatch, para mí, al menos, se vuelve bastante difícil de ignorar. Aún así, seré honesto, incluso con todo eso, no fue suficiente para convencerme de que definitivamente hay algo paranormal relacionado con Pie Grande. Todavía no, pero eso fue lo que me impulsó a empezar a investigar historias de otras personas, relatos similares de gente creíble. Personas con los pies bien puestos sobre la tierra y sin razón para mentir o exagerar. El primero en mi lista fue una persona que probablemente conoce la naturaleza mejor que nadie en la tierra. Encuentros paranormales de Les Stroud. Si las descripciones de la actividad paranormal del Sasquatch te suenan locas, lo entiendo. Pero escucha esto, Les Stroud, Survivorman, ¿verdad? Un tipo con una habilidad bien documentada para vivir de la tierra, sobrevivir y pensar racionalmente. Lo creas o no, él ha admitido en múltiples ocasiones haber experimentado esto. Cosas probablemente relacionadas con Sasquatch que no puede explicar ni atribuir a fenómenos naturales. Les no hace afirmaciones paranormales a la ligera tampoco. Después de todo, su trabajo es observar, pensar con claridad y sobrevivir. Pero a lo largo de los años ha hablado de experiencias donde las explicaciones racionales simplemente se desmoronaron. Dos cosas diferentes, separadas, brillando. Luces. Por ejemplo, pasó tiempo en Clem, una aldea indígena remota que forma parte del territorio de la nación Kitasoo-High-Heise, en la costa oeste de Columbia Británica, Canadá. Un lugar donde la existencia del Sasquatch es ampliamente aceptada y muchos habitantes locales han tenido sus propias experiencias. De hecho, yo mismo viajé a Clem el año pasado y tuve algunas experiencias bastante escalofriantes, déjame decirte, pero hablaré más de eso después. Por parte de Les, él ha descrito cosas como aullidos parecidos a los de un simio, saliendo del centro de los densos bosques en la naturaleza salvaje de Alaska, aullidos que él sabía con certeza que no coincidían con ningún animal conocido. Y si hay alguien calificado para hacer esa valoración, es Les Stroud. Debería callarme. Acabo de escuchar un grito. También ha hablado sobre presencias invisibles en su campamento. La sensación de ser observado por ojos invisibles, de sombras, de cosas moviéndose justo fuera de su vista. En aproximadamente 4 ocasiones distintas, ambos pudimos sentir una presencia. Nuestros sentimientos no son hechos, pero sí son reales. Pero sinceramente, esas son de las experiencias más leves de Les. También ha hablado sobre impresiones telepáticas, la sensación de que palabras, ideas o imágenes se le metían en la cabeza, no por una voz audible, porque no había nadie alrededor en la naturaleza para hablar, sino dentro de su mente. Les también ha mencionado anomalías luminosas inexplicables, destellos, brillos y esferas sin una explicación natural obvia. Dos diferentes, separadas, brillando. Luces. Les dijo en una entrevista, cito, «No puedes prepararte para este tipo de anomalía. Un minuto estás filmando en completa oscuridad, todo es normal, y al siguiente algo cambia. Algo aparece, y aún después de décadas en la naturaleza, no sé cómo explicarlo». Ahora, para ser totalmente sincero, les ha admitido que sigue siendo escéptico a pesar de estas experiencias. Y sinceramente, eso es una de las cosas que, en mi opinión, lo hace tan creíble. Pero con el tiempo, le han pasado cosas que no podía simplemente descartar con una explicación. Y recordemos, una vez más, que no se trata solo de un tipo fantasioso viendo caras en las nubes. Este es un hombre que ha pasado más días y noches sobreviviendo con su ingenio en la naturaleza que casi cualquier otra persona viva. Así que mi conclusión es que, cuando alguien como Les Stroud dice que ha visto cosas que no deberían estar ahí, entonces yo presto atención. En varias ocasiones en su programa ha captado figuras que se parecen notablemente a Pie Grande. A veces incluso parecen moverse o parpadear. Pero Les no es el único que afirma haber tenido encuentros sorprendentemente extraños con Pie Grande, un canal llamado A Flash of Beauty. Hay un canal de YouTube llamado A Flash of Beauty, Bigfoot Revealed.
Y si ves mi contenido y te interesa el fenómeno de pie grande en general, lo más probable es que ya conozcas este canal o al menos le hayas echado un vistazo. Honestamente es una de las miradas más objetivas que he visto sobre el lado más paranormal del fenómeno Sasquatch. Sin exageraciones, sin sustos baratos, solo personas reales sentándose y compartiendo las cosas muy extrañas relacionadas con pie grande que les han sucedido. Esta fue la criatura más aterradora que he visto en mi vida. Bajó de los árboles hacia nosotros como una estrella. Es lo único que se me ocurre. Era una estrella grande y brillante. No nos cegó, pero venía hacia nosotros. Y la mayoría de ellos tampoco son personas que se dedican profesionalmente a pie grande. Son personas comunes, leñadores, granjeros, camioneros, policías, jardineros, lo que sea. Personas normales que llevan vidas normales y no buscan llamar la atención. Y puedes verlo en sus ojos, la ansiedad, lo real de las experiencias que están describiendo. Y lo miré y le pregunté, ¿tienes miedo? Y él me agarró y me dijo, sí. Dos hombres que iban conduciendo juntos describen haber visto a esta figura alta, erguida, oscura, parecida a un simio, cruzando la carretera. Y luego observaron cómo de repente se encogió, cambió de color, se transformó y de alguna manera se convirtió en luz. Había algo alto, de un naranja brillante. Era muy difícil saber si esta criatura estaba hecha de pelaje o si estaba emitiendo su propia fuente de luz. Naranja brillante, un naranja antinatural, un naranja como cuando le da el sol, pero aún así era más brillante que cualquier otro objeto en el área. Y poco después de eso dijeron que se teletransportó. Casi parecía que seguía extendiendo su cuerpo y luego el resto lo seguía. Alguien más en el canal describe orbes, luces flotantes que parecían reaccionar a él como si estuvieran vivas o algo así. Otro hombre, un policía retirado, describe escuchar voces en su cabeza, pensamientos que definitivamente no eran suyos. Y justo después de eso, ve esta figura enorme, bípedo, parecida a un simio, moviéndose entre los árboles. Estas personas no buscan fama. Revisa el canal A Flash of Beauty Bigfoot Revealed y mira algunos de sus videos y verás a lo que me refiero. Son personas genuinas. Y están describiendo cosas que muchas veces sientes que desearían no haber visto. Puedes notar la honestidad en sus voces. Solo confusión y sinceridad, y en mi opinión debajo de todo eso hay algo real. Pero quédate conmigo porque por más extraño que sea esto, definitivamente no termina aquí. Verás, escuchar los relatos de la gente sobre la actividad paranormal del pie grande es una cosa, pero verlo es otra. Las imágenes de camuflaje de Barbara Shoup. Barbara Shoup es una mujer súper amable, accesible y sencilla que ha estado documentando la actividad del Sasquatch en la misma zona general desde hace años. Y un día, mientras grababa en el bosque con algunos de sus amigos, captó algo. Ni siquiera está intentando grabar algo especial, solo está haciendo un vlog. Pero entonces, solo por un par de segundos, aparece una figura brillante que se mueve entre los árboles. No es clara y ciertamente no es sólida, pero definitivamente está ahí. Casi como ese efecto de camuflaje de la película Depredador, como si la luz se doblara y distorsionara alrededor de algo. Ahora, cuando congelo este clip, hago zoom y lo reviso cuadro por cuadro, no me parece una distorsión de calor. Y tampoco parece un problema de enfoque con la cámara. La forma parece moverse con intención, solo por este breve instante, y luego desaparece. Bárbara habló más tarde sobre este incidente y este metraje en, lo adivinaste, el canal de YouTube A Flash of Beauty Bigfoot Revealed, que por cierto dejaré el enlace en la descripción, y también pondré el enlace al canal de Barbara Shoup. Pero este ser brillante y transparente no es la única cosa anómala que Bárbara ha capturado. Ella tiene otro video también. Un par de ojos brillantes resplandeciendo en el bosque, y ella jura que no era un reflejo. Estos eran ojos que emitían su propia luz, algo prácticamente inexplicable en un animal normal. Y por cierto, ella no es la única que ha experimentado este tipo de fenómeno inexplicable relacionado con pie grande. Reddit y personas comunes. Si buscas esto en línea, básicamente encontrarás docenas de historias muy parecidas, una y otra vez, de gente común que no tienen nada que ganar al compartirlas. Hilos de Reddit, foros de campamento, grupos de Facebook de actividades al aire libre, personas diciendo cosas como «ni siquiera creo en estas cosas, pero no puedo explicar lo que vi». Y muchos de estos relatos son sorprendentemente directos.
Para mí, no parecen venir de personas fantasiosas o caprichosas. Veamos esta publicación de Reddit, por ejemplo, de un usuario llamado Indrid Thor, quien dice, cito, no sé si las bolas de luz u orbes ocurren junto con todo tipo de fenómenos, pero estoy 100% seguro. Está al menos conectado, hasta cierto punto, con Sasquatch, aunque sea solo de manera indirecta como algún tipo de dron que los está investigando. Yo y otros lo hemos visto demasiadas veces ya en nuestras tierras como para que no sea así. Solo me he encontrado con esferas de luz durante encuentros con Sasquatch. Como mínimo, los sonidos de Sasquatch están presentes al mismo tiempo. Nunca son solo esferas de luz. Sin embargo, es algo raro. Las esferas de luz solo aparecen quizá en el 10% de los encuentros. Algunos que solían burlarse de nosotros como si estuviéramos drogados o algo así, han regresado a disculparse después de verlo por sí mismos con los Sasquatches. Otro testigo compartió que durante un viaje en solitario por el norte de California, tuvo, cito, 2 encuentros separados en 2 noches. La primera noche, acampando en una cantera rocosa en el Parque Estatal Jedediah Smith, experimentaron, cito, un zumbido extraño, muy bajo y profundo. Tan profundo, dijeron, que, cito, reverberaba en las paredes. Después de eso vino, cito, aullidos a lo lejos, y luego algo bastante grande, dijeron, cruzando el río, mientras que los perros, que normalmente son amigables, estaban, cito, nerviosos y gruñendo. Comprensiblemente se retiraron a su auto, y fue entonces cuando dijeron, cito, una piedra golpeó mi cajuela, seguida de 5 más, una astilló mi parabrisas. Después de eso, huyeron al estacionamiento de Walmart más cercano. Pero su historia no termina ahí, porque por más extrañas e inquietantes que sean esas experiencias, ninguna de ellas califica exactamente como actividad paranormal relacionada con Sasquatch. Pero las siguientes cosas que sucedieron sí lo hacen. En la segunda noche, cerca de Willow Creek en el campamento Jorsolinto, llegó un hombre al azar y les preguntó si el lugar les daba, cito, escalofríos, y luego se fue abruptamente. Al atardecer, el testigo, cito, cruzó miradas con una criatura bípedo muy grande. Me miró hasta el alma, dijeron. Fue entonces cuando escucharon una voz dentro de su cabeza. Según ellos, decía, cito, si decides quedarte aquí esta noche, estás en peligro inminente. Y esto fue acompañado por lo que describieron como, cito, una imagen de mí mismo corriendo por el bosque en la oscuridad, lo cual les sorprendió particularmente porque explicaron que ellos tienen afantasia, que, si no lo sabías, es la incapacidad literal de formar imágenes voluntariamente en tu mente. En ese momento el testigo salió corriendo y dijo que estaba convencido, cito, de que la criatura no era el peligro, más bien sentía que me estaba protegiendo. Pero estos relatos largos, detallados y singulares no son el único tipo de reportes paranormales de pie grande que encuentras en línea. También hay personas que publican en línea y que parecen vivir estas cosas temporada tras temporada. Por ejemplo, una persona del noroeste de Ontario, no muy lejos de donde yo vivo, compartió lo siguiente. Cito, he tenido experiencias con Sabe, he visto esferas brillantes varias veces. Mi esposa también ha tenido estas experiencias. Ahora, puede que no estés de acuerdo, y puedes decirlo en la sección de comentarios, pero para mí, estas personas no suenan como si estuvieran inventando historias. De hecho, la mayoría de las veces, cuando lees estos reportes, estas personas suenan realmente preocupadas, como si intentaran racionalizar algo que no encaja con nuestra comprensión del mundo y de cómo funciona. Algo que no pueden dejar de ver o de experimentar aunque quieran. Algo que, si estoy interpretando correctamente entre líneas, la mayoría de las veces preferirían simplemente ignorar. Algo parecido a lo que yo hice durante mucho tiempo, cada vez que escuchaba algo paranormal relacionado con Pie Grande. Pero lógicamente, amigos, ya no puedo hacer eso. Francamente, me hace sentir deshonesto ignorar los aspectos más incómodos del fenómeno de Pie Grande. Lo que importa para mí es que cuando miles de voces separadas describen cosas casi idénticas, luces intermitentes, sonidos, impresiones telepáticas, descartarlo todo como coincidencia no es ciencia. Es evasión. ¿Por qué todo esto no puede ser coincidencia? Ahora, los escépticos siempre recurren a la misma lista cuando empiezas a hablar de esta manera. Reflejos del lente, fallas de la cámara, pareidolia, engaños o incluso alucinaciones. Y para que conste, no creo que ofrecer esas explicaciones sea necesariamente algo malo.
Después de todo, la navaja de Occam dice que la explicación más simple y no sobrenatural probablemente sea la más plausible. Así que vamos a desglosarlo todo por un momento. Muéstrame un reflejo del lente que aparezca solo en un par de cuadros en el instante exacto de este extraño gruñido audible en el fondo, en un bosque completamente oscuro, justo en el lugar de donde parecía provenir el gruñido. Muéstrame los datos que respaldan que docenas de cámaras fallen exactamente de la misma manera para diferentes personas en todo el continente que, por cierto, están describiendo el mismo tipo de destellos de luz. Dame aunque sea una razón plausible de por qué. Cientos de personas seguirían saliendo a contar este tipo de historias, sabiendo perfectamente que compartirlas casi con certeza hará que todos, desde desconocidos en Internet hasta sus propias familias, los tachen de locos. No hay mucho incentivo para hablar públicamente de eso, a menos, por supuesto, que lo que experimentaron fuera real y realmente necesitaran quitarse ese peso de encima. Conclusión y desafío. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Honestamente no lo sé. Tenemos profesionales creíbles, investigadores de toda la vida y personas comunes, todos describiendo cosas que no encajan dentro de la biología, al menos la biología tal como la entendemos actualmente. Ya sea que se trate de física que simplemente no hemos comprendido aún, o de algo verdaderamente de otro mundo, me parece que es momento de dejar de fingir que todo esto es solo un mito. Dicho esto, no espero que nadie crea estas cosas solo porque yo lo diga. Probablemente estás viendo este canal porque me ves como una voz racional en el mundo de la investigación sobre Sasquatch. Y tal vez incluso ya te perdí por hablar de estas cosas. Pero si ese es el caso, por favor solo observa tú mismo los patrones. Escucha la sinceridad en las voces de estas personas. Y tal vez si has experimentado algo, una luz, un pensamiento inexplicable que no era tuyo, o incluso un encuentro no paranormal con Sasquatch, compártelo. Agrega a la evidencia, porque para mí, cuando veo esos pocos cuadros de mi grabación nocturna en la isla de Vancouver del año pasado, y ese destello de luz que capturé accidentalmente, junto con el avistamiento en toda regla de Sasquatch que tuve al día siguiente, no puedo evitar pensar que no solo estas cosas son reales, sino que hay mucho más de lo que la mayoría de la gente se imagina. Mucho, mucho más. Entonces, ¿qué tan lejos de verdad quieres llegar con todo esto? Porque, por mi parte, voy a llegar hasta el final hasta encontrar la verdad. Chicos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si les gustó, por favor háganle saber al algoritmo dándole like y suscribiéndose a Cabin in the Woods. Esas cosas hacen que mis videos sigan generando un poco de dinero, así que puedo seguir haciéndolos para ustedes. Para quienes quieran apoyarme aún más, tengo una página de Patreon de Cabin in the Woods, enlazada en la descripción de abajo. Es el mejor lugar para conectarse conmigo personalmente y ver mi investigación más profunda sobre Sasquatch, cosas que no comparto aquí en YouTube. Amigos, muchas gracias de nuevo por ver y los veré a todos en el próximo video.